¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Me agarró sorpresa la cámara, hoy fue un poquito de sorpresa, pero no importa, culpa mía. Vamos a hacer un gran programa hasta las 22, día viernes, de muchas novedades en el ámbito político. Con Leandro Dario vamos a hablar de economía, de reuniones secretas que no fueron tan secretas, pero que dejaron trascender quienes están preparando distintos planes económicos, de reuniones políticas de gobernadores que hasta hace poco se reunían con el presidente para saludarlo y darle la mano en la espalda y ahora se reúnen sin el presidente para preparar un petitorio que tiene que ver con inflación, con la falta de gasoil. No está bien el país en cuanto a lo económico, ¿no? Y sigue, por supuesto, todo el debate alrededor de quién debe manejar los planes sociales, que lo puso, por supuesto, Cristina Kirchner el lunes pasado en cuestión. Además, Leandro Dario tiene un informe especial sobre lo que sucedió en Estados Unidos. Después de 50 años, la Corte Suprema de Estados Unidos derogó aquel fallo. No había una ley a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos. Había un fallo que sentaba jurisprudencia que garantizaba el derecho constitucional a aquellas mujeres que querían interrumpir voluntariamente el embarazo, y eso habilitaba que muchos estados tuvieran leyes propias para habilitarlo. Lo que no hacía era penalizarlo, porque el fallo decía que había un derecho constitucional. Bueno, ese fallo después de 50 años fue derogado hoy en los Estados Unidos y hay una celebración muy grande de parte de los conservadores republicanos en ese país. Por supuesto, el rechazo de los demócratas. Hoy el presidente Joe Biden dijo que hace falta una ley ahora para regular, normatizar lo que ya no está normatizado. Antes era por un fallo, ahora dice que debería ser por una ley. Muchos estados ya decidieron prohibirlo, otros están estudiando cómo prohibirlo. Y Leandro nos va a contar un montón de consecuencias que trae este fallo de la Corte y cómo una Corte conservadora, con una mayoría conservadora que tiene ahora Estados Unidos, está cambiando radicalmente algunas cuestiones que estaban de hecho ya establecidas en la convivencia de todo Estados Unidos, pero que ahora estos fallos tienen que ver y se meten mucho en la política y en las elecciones que prontamente van a tener en Estados Unidos, sobre todo para saber si los republicanos pueden o no pueden volver al poder. De eso vamos a hablar, decíamos de economía. También tenemos encuestas, encuestas nacionales. Dos encuestas que hablan. La primera sobre cómo está el panorama político en cuanto a coaliciones políticas, oficialismo, oposición. ¿Quién ganaría las elecciones si hoy votamos a presidente a nivel nacional? Y después la otra encuesta que desgrana un poco quiénes son dentro de cada coalición los candidatos o las personas que dentro de cada coalición, Juntos por el Cambio, Frente de Todos, incluso los libertarios, quienes tendrían mejor intención de voto, mejor aprobación y mejor imagen de parte de la sociedad. Es un día de mucha información que te proponemos en Hoy Nos Toca. La reflexión editorial tiene que ver otra vez con el avión iraní. Hoy tuve la posibilidad de hablar con Luis Zechevsky. Luis Zechevsky es papá de Paola. Paola es una de las tantas víctimas del atentado de la AMIA. Luis es como un referente de la comunidad judía, pero sobre todo un referente de los padres de la AMIA, ¿no? Que está peleando, ya van a ser casi 30 años que está peleando justicia por una causa que automáticamente uno dice AMIA e inmediatamente la pega a la impunidad. Lamentablemente esto es lo que nos ha dejado la historia reciente de la Argentina. Le pregunté cómo se sentía respecto a la situación del avión iraní venezolano en la Argentina y todo lo que generó. Lo primero que me dijo es: lamentablemente no aprendimos nada. Yo pensaba, me decía, que después del atentado a la Embajada de Israel, después del atentado a la AMIA, después del asesinato del fiscal Nisman, los alertas que se emitieran de parte de Estados Unidos, de Interpol, cualquier alerta de seguridad respecto específicamente a posibles contactos con el terrorismo islámico iraní, iban a ser tenidos en cuenta por la Argentina. No fue así, no aprendimos nada, me dijo. Y además están enojados. Dicen que la DAIA se presentó como querellante en la causa. No es que esté mal que la DAIA sea querellante. Lo que está mal es que el gobierno no se presentó como querellante. Porque hay algo que dice Luis Zechevsky, papá de Paola, muerta en la AMIA, tiene mucha autoridad moral para opinar sobre el tema, es que el Estado argentino
debería ser querellante en esta causa, porque lo que está en peligro es la seguridad nacional de todos nosotros. No es un problema de la colectividad judía. Si entendemos que el atentado al AMIA es un problema de la colectividad judía, es que no aprendimos nada. Si entendemos que el atentado a la Embajada de Israel es un problema del Estado de Israel y de la comunidad judía internacional, es que no aprendimos nada. Lo mismo que con el asesinato del fiscal Nisman. Es un problema que tiene que ver con la Argentina, con la seguridad interior. Tener posibles terroristas o posibles agentes de inteligencia iraníes haciendo vuelos de exploración e inteligencia, perdiendo un pasajero iraní en el camino. Los errores ya se cometieron. Todos los errores posibles lo cometieron. Migraciones, policía aeroportuaria, todas las agencias gubernamentales cometieron todos los errores posibles respecto al avión iraní. Hoy lo escuchaba al canciller Santiago Cafiero, que en una conferencia de prensa en Estados Unidos dijo: Argentina nunca se enteró que ese avión no podía ingresar al país. Qué raro que el gobierno argentino no se haya enterado, pero sí las empresas que venden combustible, como Shell, hasta YPF, que le negaron combustible al avión. ¿Cómo las empresas sabían que ese avión no podían cargarle combustible porque estaba siendo observado y penado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y por agencias de seguridad internacional? Algo que sí hizo Paraguay, algo que sí hizo Uruguay negándole el espacio aéreo. Las empresas petroleras sabían y le negaron el combustible y las agencias gubernamentales no. Cafiero dijo que no sabían nada. ¿Cómo? ¿Shell sabía y no sabía la Cancillería que ese avión no podía estar en la Argentina? Eso es lo que molesta a los familiares de las víctimas de la AMIA, porque creen que de alguna manera, esto me decía Luis, que de alguna manera el Estado argentino se vuelve a desentender de un tema que es propio. Como que esto es un problema, bueno, ya está, se presentó a la DAIA como querellante. Ya la Embajada Argentina se pronunció, la Embajada de Israel en la Argentina se pronunció. La Embajada de Israel en el Paraguay dijo que son terroristas los tripulantes del avión. La Embajada de Israel en Uruguay, algo parecido. Felicitaron al gobierno de Uruguay, al de Paraguay, por haber actuado bien y dejaron muchas dudas respecto a la actuación del gobierno argentino. El Estado argentino, en estos momentos, ya hizo todas las macanas posibles, cometió todos los errores. Bueno, es hora de reparar eso. Reparando, involucrándose en la causa, oficiando como querellante. También, de alguna manera, saliendo a buscar al iraní que falta. ¿Dónde está ese pasajero que falta? Que según el listado de Ciudad del Este estaba en el avión y según el listado de Ezeiza no está en el avión. Si faltan 1 o 2 pasajeros iraníes, ¿dónde se quedaron? ¿Se quedaron en Ciudad del Este o están en la Argentina? Si están en la Argentina, ¿por qué no están en el control migratorio? Todo eso debería estar haciendo el gobierno ahora. Ya se equivocó Aníbal Fernández diciendo que Gallemi era un homónimo. Se equivocó. Ya se equivocó el jefe de inteligencia diciendo que eran instructores de vuelo. Se equivocó. Ya se equivocó la portavoz del presidente que dijo que era una operación periodística. Bueno, está visto que no, que los periodistas informamos lo que fueron sucediendo, lo que fueron los hechos. Hay un informe del FBI que maneja la fiscal, hay un informe del FBI, hay un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que a través del FBI llegó a la justicia argentina, creo que está llegando uno más en los próximos días, para que la justicia, el juez Vilela, esté pidiendo las medidas de prueba alrededor del avión y de sus tripulantes, para tomar una decisión final. Hoy la embajadora de la dictadura de Maduro en la Argentina pidió la liberación del avión y de todos los tripulantes. La justicia por ahora se lo negó. No están presos, están retenidos con el pasaporte retenido. Pero para agregarle más suspicacia al caso, para agregarle más dudas, en lugar del gobierno argentino actuar en consecuencia y no decir que acá no pasó nada y que el avión que se vaya para quitar el problema, en vez de averiguar todas las dudas que quedaron, en vez de ir a rastrear dónde están estos iraníes, el canciller Cafiero dice: nosotros no sabíamos nada. Y el abogado de los iraníes desde el primer día es un abogado que trabajó en la FIP con Ricardo Echegaray, que fue condenado en la causa Chicones junto con Amado Vudú y está inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida. Tiene matrícula de abogado, tiene el derecho de defender a quien quiere trabajar como abogado. Ahora, ¿no tenían otros los iraníes que colocar como abogado defensor a un abogado que es un referente y muy cercano a todo el círculo del Instituto Patria? ¿No son demasiadas casualidades? A veces no hay que serlo, sino también hay que parecerlo. Y esto es lo que no está haciendo el gobierno. El gobierno
no hizo lo que tenía que hacer y no quiere hacer parecer que hace lo que tiene que hacer. Se está sacando el problema de encima. Yo insisto con esto todos los días y a lo mejor soy reiterativo. Por eso tuve esta charla con Luis Echevsky, un hombre a quien yo admiro mucho por su lucha inclaudicable en pos de buscar justicia por los muertos de la AMIA, entre ellos su hija Paola. Por respeto a él, por respeto a todos los familiares, el gobierno debió atender con mayor celeridad el caso del avión iraní. Y ahora debería estar primero en la fila exigiéndole a la justicia y colaborando con la justicia con la investigación. Y no negando los hechos, ni tratando o mirando para otro lado, y no haciendo todo lo posible para circunscribir esto a un problema de la comunidad judía. Porque no lo es. Este es un problema de seguridad nacional que nos atañe a todos nosotros. Quédate hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la ciudad. Nosotros lo que descartamos, intentamos descartar con todas las medidas de prueba que realizamos, es algún tipo de ilícito o accionar de terceras personas o intencionalidad. El fuego se habría iniciado, por lo que presumen bomberos, en unas baterías de litio que tenía un monopatín. Aspiramos a ser miembro pleno de este grupo de naciones que ya representan el 42% de la población mundial. No solo somos capaces de producir y exportar alimentos, también sabemos suministrar servicios y formar especialistas para que otros países hagan crecer su eficiencia productiva y mejoren así la calidad de vida de sus habitantes. Y el presidente de la nación, que yo voté, dijo, si hay algo más, háganmelo saber. Acá estamos. Ayer estuvimos, hoy estamos y vamos a seguir estando diciéndole, señor presidente, compañero presidente, tome rienda en el asunto, porque estamos pidiendo trabajo y somos cada vez más pobres. Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had already recognized. They didn't limit it, they simply took it away. ¿Cómo te va, Leandro? Buenas noches. Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Día de récords para la economía, récords negativos, pero hay dos que se rompieron. Día muy difícil. Por un lado, récord, el dólar blue alcanzó 226 pesos, es el valor Más récord alto nominal. histórico, ¿no? Así es. Subió 2 pesos de ayer para hoy, 10 pesos en la semana, es un montón. Y también el riesgo país, que alcanzó los 2.400 puntos. ¿Vos sabés que me decían hoy que los 2.400 puntos de hoy equiparan a uno de los niveles más altos previo a la crisis de diciembre del 2001? Sí, bueno, pero ¿sabés por qué es eso? Porque hay un movimiento muy fuerte en el mercado financiero con respecto a los bonos del Tesoro en pesos. Se están cayendo en picada, de hecho están cotizando 21 dólares, 20 dólares, están regalados, están en un precio en el cual ya los fondos buitres empiezan a mirarlos con interés, y esto es preocupante. Desde 2002 que los bonos argentinos en pesos no estaban a esa paridad. 2002, acordate, recién habían declarado el default, las calles argentinas estaban prendidas a fuego. Bueno, a ese nivel están los bonos en pesos, el mercado de deuda en pesos, y es muy preocupante lo que está pasando porque el Banco Central, por un lado, sigue perdiendo reservas, sigue perdiendo dólares. Este mes ha perdido más de 3.000 millones de dólares en reservas, estamos en 38.000 millones de dólares en reservas, pero al mismo tiempo el Banco Central, ante la caída de estos bonos en pesos, ¿qué está haciendo? Salió a comprarlos para sostener la cotización y que no se caigan más. ¿Y con qué pesos está comprando esos bonos? Con pesos que está emitiendo. Claro. Ha comprado bonos en pesos este mes, 400.000 millones de pesos en bonos, y se cree que todo lo que ha comprado lo ha hecho mediante emisión, con lo cual eso indica que a mediano plazo se va a acelerar aún más la inflación. La situación en el mercado financiero es muy preocupante por estos momentos. Bueno, la situación del mercado financiero y, por supuesto, la situación económica interna, ¿no? Hoy tuve la posibilidad esta semana de recorrer 2 o 3 consultoras que miden inflación. Las 3 coinciden en algo. La inflación de junio, ya estamos a 24 de junio, imagínate que ya se pueden ir teniendo alguna tendencia. La inflación de junio va a estar claramente arriba de 5 puntos nuevamente. Sí, inclusive puede ser más alta que la de mayo. Vi estudios que dicen lo mismo, entre 5,5 y 5,8, y se estaba acelerando el aumento de precios de alimentos. Claro, se aceleró el aumento de... Bueno, el precio de alimentos, que es la que más duele. ¿Qué pasa en la economía y la política, no? Vos sabés que hace poco hubo una reunión que el presidente Alberto Fernández convocó a todos los gobernadores del país, todos los gobernadores peronistas, y les propuso hacer un proyecto en común para reformar la Corte Suprema de Justicia. Sí. Les prometió un miembro a cada uno. A mí me parece, digamos, muchos juristas dicen una barbaridad, o sea, es como que lotear
al máximo tribunal de justicia, para que cada gobernador o cada provincia tenga a alguien ahí adentro para que tenga un tipo de influencia a nivel judicial. Una Corte Suprema de 25 miembros, una locura. Pero bueno, el presidente tiene ese proyecto y los gobernadores estuvieron con el presidente, le dieron la mano y dijeron, sí, lo apoyamos, presidente. Y yo me acuerdo de haber dicho en este programa que me llamaba la atención que fueron a hablar de ese tema que debe estar dentro de las prioridades de la sociedad número 20, 25, 30, o sea, hay un montón de prioridades. Totalmente. Y esto era cuando comenzaba a faltar gasoil en la Argentina. El presidente está de gira ahora, se fue al G7, pasó por el BRICS, también digamos, está de gira, no está en el país. Y un gobernador, Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, convocó a 14 gobernadores peronistas hoy a una reunión en el Chaco y decidieron esos 14 gobernadores peronistas hacerle un pedido al gobierno, que tiene dos patas. La primera, un urgente plan antiinflacionario, y la segunda medida, o sea, lo del plan antiinflacionario es de inmediato, o sea, no es un plan a largo plazo. Esa sí es una prioridad de la población. Esa es una prioridad de la población. Y los gobernadores dijeron, bueno, basta, hagan algo ya. Le van a presentar un documento al jefe de gabinete, Juan Mansur, donde le piden, primero, que resuelvan de manera urgente el problema inflacionario. Y segundo, el abastecimiento de gasoil. Yo recordaba ayer que el 2 de junio de este año, Mansur dijo que 48 o 72 horas se solucionaba cuando había 6, 7 provincias sin gasoil. Hoy hay 20 y todavía no se solucionó. Bueno, el problema de gasoil en el interior, y vos lo sabés muy bien, es grave. Y en el norte más aún. En el norte mucho más. Recordemos que está la zafra del azúcar en Tucumán. Bueno, hay mucha escasez de gasoil en provincias del norte del país. Bueno, estos gobernadores le van a pedir que se solucionen de manera urgente esos temas, el tema de inflación y el abastecimiento de gasoil. Esta reunión no tuvo mucha publicidad, los gobernadores lo hicieron un poco perfil bajo. Hay una lectura política de eso. Capitanich en un momento se creyó ser el elegido de Cristina Kirchner, yo recuerdo que lo comenté acá, como para pelear la presidencia por el Frente de Todos, si por supuesto Alberto Fernández no medía, que es lo que está sucediendo ahora. Él se reunió con Cristina hace un par de meses, Cristina no le dijo que no, y eso lo envalentonó un poco. El problema es que ahora Capitanich está con mucho recelo, con su jefa política, porque está Daniel Scioli en el gabinete. Vos sabés bien que la llegada de Daniel Scioli puso celosos a varios que querían competir o pretendían ser candidatos en el 2023 por el Frente de Todos. Capitanich es uno de esos. El otro es Sergio Massa. Para muchos, Daniel Scioli sintetiza lo que necesita el Frente de Todos. ¿Por qué? Porque tiene 3 aspectos. El primero, conforma a los gobernadores o al peronismo no kirchnerista. Segundo, conforma al kirchnerismo. Incluso hasta la Cámpora se lo aguantaría. Y tercero, porque encuentran en Scioli un discurso que hoy no tienen. Hoy no tienen, el Frente de Todos no tiene un discurso, tiene una pésima gestión para mostrar, necesita un discurso. El discurso que le puede aportar Daniel Scioli es decir, yo en el 2015 avisé que con Macri se venía el endeudamiento, venían los capitales, todo el discurso que hoy tiene el gobierno que llevó a esta situación. Poner toda la responsabilidad de la debacle económica en la gestión de Mauricio Macri. Y quien mejor lo puede hacer, porque según quienes están pensando en su candidatura, es Daniel Scioli, porque Daniel Scioli lo había anticipado en la elección que perdió con Mauricio Macri. Un Scioli que apenas llegó empezó a tener una agenda hiperkinética. Visitó fábricas, fue a la fábrica donde se producen los alfajores Habana, sí. Se reunió con la UIA, con CAME, con Sejera, con los principales empresarios del país, un poco para demostrar gestión, ¿no? Cuando la gestión del Poder Ejecutivo muchas veces se critica estar adormecida o ir a la saga de las novedades, de la realidad. Bueno, un Scioli que se está mostrando hiperkinético en redes sociales, en actos de inauguraciones de empresas. Bueno, se está mostrando porque él también quiere ser candidato. Daniel Scioli quiere su revancha, que no, ante la falta de candidatos potables, no sería mal visto, ya te digo, ni por el kirchnerismo ni por el resto del peronismo. Y esto enojó a Capitanich, que quería jugar su carta, y hoy Capitanich reunió a 14 gobernadores, sobre todo el 9 y le dijo, che, tenemos que hacer algo con la inflación y tenemos que hacer algo con el tema del gasoil. Ya no es la mano en la espalda al presidente, sino ya vienen competiciones concretas, grupales, al presidente Alberto Fernández.
Y lo otro que se enojó Sergio Massa, que incluso en algún momento se rumoreó que iba a dejar el gobierno, que el Frente Renovador le metía presión para que deje el gobierno. Finalmente acompañó al presidente en esta gira como una forma de contenerlo. Ayer se lo preguntamos a Daniel Arroyo acá en el programa y Daniel Arroyo nos decía que no, que Sergio Massa se va a terminar quedando en el gobierno. Bastante llamativo cómo trascendió esa noticia, ¿no? Que el Sí. Frente Renovador le pone presión a Massa. El Frente Renovador es Massa. Es Massa, Nadie sí, le pone solo presión él a se puede Massa. poner presión, O sea, claro. ese fue un mensaje a Alberto Fernández Ese de fue Massa. de Massa que usó al sello del Frente Renovador. Y la segunda reunión que se llevó adelante, que era una reunión secreta, que todos pensaban que no se iban a enterar y al final nos enteramos todos, porque la dio a conocer Jorge Asís, en realidad, que fue el que se enteró, que fue una gestión del intendente de Córdoba, un intendente de un pueblo de Córdoba que se llama Los Leones, un hombre que tiene diálogo con Cristina, pero también tiene diálogo con la Fundación Mediterráneo. Y le pidió a Cristina que se reúna con Carlos Melconian, el economista Carlos Melconian. Aparentemente Melconian solía reunirse con Néstor Kirchner, hablar de economía, nunca lo había hecho con Cristina, y se reunieron por primera vez. La primera pregunta que le hizo Cristina a Carlos Melconian es cómo ve la Argentina. Y Carlos Melconian dijo, nada se puede hacer. Este gobierno no puede hacer nada, no puede generar ningún cambio porque no tiene volumen político, no tiene credibilidad, no tiene músculo para generar ningún cambio. Lo único que yo le aconsejo, en síntesis, ¿no? Te estoy contando, que le aconsejo Melconian a Cristina, traten de no romper nada más. Traten de hacer los deberes lo más prolijamente posible para que todo llegue lo menos dañado posible al 2023. ¿Por qué dice esto también Carlos Melconian? Que tiene sus intenciones. Él desde la Fundación Mediterráneo y el grupo Hieral. y el Hieral, con un grupo de economistas, están preparando un plan económico. Sí, que lo está ofreciendo, ¿no? Como Pero, que lo está pero lo ofreciendo. aclaró, no es un plan económico partidario, es un plan económico para sacar al país de esta situación, para tener crecimiento, que sea sustentable en el tiempo, habla de un capitalismo progresista. Dice que es un gran plan económico que él está seguro que va a tener éxito. Y que ese plan económico de la Hieral y de la Fundación Mediterráneo va a estar a disposición del que gane las elecciones. No importa si el que gane las elecciones sea Juntos por el Cambio o del Frente de Todos. Ese plan económico está a disposición para el que gane las elecciones en el 2023. Uno diría, ¿por qué si tenés un plan económico no se lo das al gobierno ahora para que lo pueda llevar adelante? Porque Melconian se lo dijo a Cristina. Este gobierno no tiene, ya digo, no tiene músculo, no tiene credibilidad. Todo lo que nosotros queremos hacer, necesitamos un gobierno nuevo, fuerza política, que la gente confíe, y esto no lo puede hacer el gobierno de Alberto Fernández. En resumidas cuentas, esta fue lo que se charló en una reunión que iba a ser secreta entre Carlos Melconian y Cristina Kirchner, la primera vez que se reúnen, uno de los principales economistas o más reconocidos que hay en el país, una de las líderes políticas importantes como es Cristina, y hablaron de eso. Cristina intercambió sus ideas, por supuesto. No creo que Cristina, dada su personalidad, lo haya escuchado solamente a Melconian. También le debe haber dicho cuál era su mirada. El asunto es que Melconian le dijo, traten de dejar todo como está y de no agravar la situación. Porque mejorar no la van a mejorar. Y después se habló de este plan económico que está a disposición de quien gane las elecciones el año que viene. Bueno, todo esto está generando, ¿qué, Leandro? La mala situación económica y los números que vos dabas. Día de récord en el riesgo país, récord del dólar blue. Si bien el Fondo Monetario Internacional aprobó los objetivos del primer trimestre, el segundo trimestre está mucho más difícil. Está mucho más difícil. Porque está el tema de las reservas. Así es. Y el segundo semestre del año es muy desafiante desde el punto de vista de no solo reservas de Banco Central, sino estabilidad cambiaria, porque el gobierno va a tener menos liquidación de divisas del campo y va a seguir la sangría de dólares por importaciones, principalmente de energía. El Festival de Importaciones, como dijo Cristina, que el Sí. gobierno le trató de explicar que se trataba de energía Sí. que había que traer porque si no, no teníamos gas o no teníamos gasoil. Claro. Vos recordás que en 2020, septiembre-octubre de 2020, subió muchísimo el dólar y casi hay una disrupción financiera. ¿Qué es una disrupción financiera? Que se te dispare el dólar, una devaluación. En ese entonces Guzmán lo pudo controlar. Bueno, el temor para 2022, para el segundo semestre de 2022, es que eso vuelva a suceder. Bueno, bien, vamos a un breve corte y cuando volvemos vamos a hablar de este fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos. Vos decís, ¿Estados Unidos qué hicieron? Bueno, dejaron de reconocer al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo como derecho constitucional. Pero ese Estados Unidos puede influir en Argentina. ¿Sabes que sí? Va a influir en Argentina y te lo vamos a explicar con Leandro cuando volvamos a este corte.
Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had already recognized. They didn't limit it, they simply took it away. It reaffirmed basic principles of equality, that women have the power to control their own destiny, and it reinforced a fundamental right of privacy, a right of each of us to choose how to live our lives. The health and life of women in this nation are now at risk. Muy bien, segundo bloque de Hoy Nos Toca, y esto que decía el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de anular un fallo que ya tenía 50 años, que garantizaba el derecho constitucional para los ciudadanos, para las mujeres estadounidenses, de interrumpir voluntariamente el embarazo, se anuló. Y a partir de ahí generó un debate, la celebración de los conservadores, la bronca de los progresistas, pero para que vos lo entiendas de esta manera, en Estados Unidos no hay una ley, como se sancionó en la Argentina hace un par de años, que normatiza esto. Había una jurisprudencia, que era este fallo. Bueno, hoy no está más y eso tiene consecuencias, Leandro. Sí, el fallo que revoca la Corte Suprema ahora es el famoso fallo Roe versus Wade, que es el que en 1973 protegió el acceso al aborto a nivel federal. Entonces, lo que dicen los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene una supermayoría conservadora, ahora vamos a verlo, es que la decisión sobre si es legal o es ilegal el aborto tiene que estar en manos de los representantes del pueblo. ¿Quiénes son estos? Los legisladores, ya sean estaduales o los senadores y congresistas nacionales. Entonces, a partir de este fallo, que anula Roe versus Wade, lo que determina es que cada estado va a decidir si es legal dentro de su jurisdicción, es decir, dentro de su estado, practicar abortos o no. Pero esto que sucedió hoy, en realidad es una gran contradicción con un fallo que sacó el mismo tribunal ayer, porque en las últimas 24 horas la Corte Suprema de Justicia dijo que los estados no están facultados para restringir el acceso a armas, luego de que el estado de Nueva York sacara una ley estadual que dijera, bueno, para comprar un arma vos tenés que cumplir ciertos requisitos, entre ellos control de tus antecedentes, control mental y demás. Bueno, la Corte Suprema ayer dijo, los estados no están facultados para determinar el acceso a las libres armas, pero hoy sí dicen los estados están facultados para permitir o restringir el aborto. Con lo cual es una contradicción institucional, por lo menos, ¿no? Pero esto sucede, esto tiene una larga historia política y jurídica. ¿Por qué la Corte Suprema llega ahora, en este momento, a esta decisión? Porque tiene una supermayoría conservadora de 6 integrantes, los estamos viendo en pantalla, son estas personas. Bueno, históricamente la Corte Suprema de Estados Unidos tiene 9 integrantes, históricamente siempre hubo paridad, es decir, 5 miembros conservadores, 4 miembros liberales, que vendrían a ser progresistas. Con el 5º conservador siempre jugando de árbitro, yendo de un lado para el otro. ¿Qué hizo Trump? Trump nominó a 3 jueces, y 3 jueces muy conservadores, que son Neil Gorsuch, Amy Barrett y Brett Kavanaugh. Ya había 3 conservadores antes, con estos 3... Y acá tenemos a Clarence Thomas, que hoy también generó otra polémica, con una declaración respecto al matrimonio... Lo que hizo Clarence Thomas en su fallo, en el fallo sobre el aborto, él indicó que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos va a ir más allá y va a restringir otros derechos, como por ejemplo el derecho a acceder a métodos anticonceptivos, que también hay un fallo. El matrimonio igualitario. El derecho al matrimonio igualitario, que también hay otro fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que puede ser revocado como el fallo del aborto. Así que atenti con los derechos conquistados en Estados Unidos en el pasado, que están en revisión. Y están en revisión por esta supermayoría conservadora de 6 jueces que están dispuestos a revocar esos fallos que habían consagrado esos derechos. Hay 3 jueces que son liberales, que los vamos a ver ahora, que están en minoría, que ellos criticaron fuertemente el fallo de hoy. Son Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. Ellos criticaron muy fuertemente a la mayoría de conservadora de la Corte y dijeron, ojo, porque podemos volver a mediados del siglo XIX. Si vamos a empezar a revocar derechos que fueron conquistados en las últimas décadas. Ahora, políticamente, la influencia que tiene este fallo, teniendo en cuenta la situación política de Estados Unidos. Este fallo... Con un actor que ahora lo vas a traer seguramente, que se llama Donald Trump. Donald Trump, exacto. Este fallo es hijo de la presidencia de Donald Trump. Donald Trump, en sus 4 años en la Casa Blanca, el cambio institucional fundamental que hizo fue nominar a estos jueces conservadores en la Corte Suprema, es decir, capturar la cabeza del Poder Judicial.
capturarla y partidizarla, ¿no? Porque son jueces conservadores que responden a los republicanos. Bueno, eso lo que está provocando es este movimiento de reversión de derechos y está generando también movimientos en las filas demócratas. ¿Qué salieron a decir los demócratas hoy? Lo escuchamos a Biden, pero también lo hizo Barack Obama, lo hizo Michelle Obama, lo hizo Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Ellos están llamando a su electorado, a los demócratas, a salir a las calles y votar masivamente en las elecciones legislativas de noviembre, en 4 meses, en las cuales se van a elegir senadores, representantes y gobernadores en distintos estados del país. Bueno, lo que quieren los demócratas es impulsar una ley que permita el aborto a nivel federal, para que la Corte Suprema de Estados Unidos no pueda prohibir y restringir el derecho al aborto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hoy los demócratas tienen una mayoría muy pequeña en las 2 cámaras que probablemente pierdan en las próximas elecciones, porque el gran talón de Aquiles de Biden y de los demócratas es la economía. La economía, claro. Principalmente la inflación. Recordemos, inflación de 8,6% interanual, la más alta de los últimos 40 años, y eso perjudica a los demócratas. Sin embargo, el presidente salió a la calle y pidió que el electorado vote en las elecciones de noviembre, justamente para intentar impulsar una ley a favor del aborto. Bueno, ahora con este fallo de la Corte, vos si estás en Estados Unidos podés practicarte un aborto en algún estado Sí, y en otro no. En el estado de Nueva York sí, en el estado de California sí, en Texas no. Exacto. En los estados, estaba viendo el mapa hoy, en los estados del centro. Lo tenemos, si querés. Vamos a ver el mapa. Fíjate que los estados del centro, tanto de la costa este como de la costa oeste, son estados progresistas. Demócratas. Ahí vemos. Lo que está en rojo es donde te podés practicar un aborto. California, Nevada, Washington, Bueno, vemos Nueva la York, costa este, Vermont. la costa este y la costa oeste. Exacto. En el centro, inciertos son estos estados. Que no se sabe qué van a hacer. Y en naranja son los que probablemente se prohibiría. Claro, en naranja sabemos que los van a prohibir los abortos, por ejemplo en Texas, Sí. en Oklahoma también, porque ya tienen leyes estaduales aprobadas Sí. que prohíben el aborto, que no estaban en vigencia porque estaba el fallo de la Corte Suprema Roe versus Wade. Ahora, eliminado ese fallo Roe versus Wade, entran en vigencia estas leyes estaduales que fueron aprobadas en los últimos años que prohíben el aborto. Pero acá tenemos 6, 7 estados que probablemente lo prohíban. Es probable que lo prohíban, así es. Entonces, ¿sabés qué está pasando? Lo que está pasando es que muchas empresas muy importantes de Estados Unidos, Disney, Netflix, Starbucks, Sony, muchas de ellas ligadas al mundo del entretenimiento, sacaron comunicados hoy informando que ellos van a financiar, van a pagar a sus empleadas que quieran practicar abortos los viajes que tengan que hacer a los estados donde sí se puede abortar. Por ejemplo, si trabajás para Netflix desde Texas y te querés practicar un aborto, es muy probablemente, si sos empleada de Netflix, que te financien, que te paguen un viaje hasta California para que puedas acceder al derecho al aborto. Ahora, esto lo que está generando en Estados Unidos es polarizar muchísimo más la política. Claro. Porque ahora los demócratas quieren sí o sí una ley que permita el aborto, y si no logran esa ley, el presidente Biden podría también hacer algo que discutimos en el anterior bloque. Los demócratas hace tiempo que quieren agrandar la Corte Suprema, pasar de 9 integrantes a muchos más integrantes para tener una mayoría propia. Bueno, eso está en agenda también en Estados Unidos. Pero para hacer eso en Estados Unidos necesita también aprobarlo en el Congreso, para que el Congreso apruebe la ampliación de la Corte Sí, Suprema de necesita Justicia. una mayoría especial. Una mayoría especial. Para eso necesitaría ganar rotundamente las elecciones de noviembre, que es algo que vos decís que es muy difícil que suceda. Es muy difícil. Por la cuestión económica. Así es. Bien, este escenario de aborto sí, aborto no, nosotros ya lo vimos 2 veces, cuando se trató la ley en el gobierno de Mauricio Macri y no se aprobó, y cuando se trató la ley en 2020, que terminó siendo aprobado y hoy es ley la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros ya tenemos una ley, pero ¿por qué decimos que este debate que se viene en Estados Unidos ahora, renace con toda la fuerza, va a tener influencia en la política argentina? Por lo siguiente, así como Estados Unidos derogó un fallo de 49 años, que garantizaba el derecho constitucional al aborto, acá una ley también la podés derogar, la podés cambiar, la podés modificar. Se viene una etapa en la cual vamos a ver en los Estados Unidos, por ejemplo, un debate público alrededor del aborto. Van a aparecer no solo políticos a favor y en contra del aborto, sino también
artistas muy conocidos de Hollywood, cantantes, De hecho, músicos. artistas de Hollywood se mostraron públicamente en los últimos meses con el pañuelo verde. Claro, que a es favor, un pañuelo que a favor. surgió en Y, Argentina. pero también hay artistas de Hollywood que están en contra, digo, no son todos verdes, también hay algunos conservadores, digamos, muchos republicanos también. Clint Eastwood, por Clint ejemplo. Eastwood, Sí. Bruce Willis, ¿no? O sea, hay varios que son republicanos que no sé si estarían de acuerdo, son bastante conservadores en su forma de pensar. Van a dar opinión pública y eso va a tener mucha trascendencia, tiene mucha prensa. Lo que digo es que cuando opina un actor de Hollywood, tiene mucha prensa, sale en todo el mundo y por supuesto lo vamos a ver acá. Y van a estar a favor y van a estar en contra. Políticos a favor, políticos en contra, la ciencia va a opinar, van a opinar las iglesias. Todo ese debate va a derramar para todo el mundo, porque es Estados Unidos, que es un centro de atracción mundial, cuando una noticia ahí sucede, y va a llegar a la Argentina. De hecho, hoy mismo, apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia, hay 2 políticos en la Argentina que salieron a celebrar ese fallo. Una fue Amalia Granata, que es diputada provincial en la provincia de Santa Fe, que ganó su banca haciendo prácticamente campaña con la bandera celeste antiaborto, digamos, fue la bandera que la llevó a una banca como diputada provincial de Santa Fe, y el otro es Javier Milei. Javier Milei hoy celebró a través de su cuenta de Twitter, con un tuit donde mostraba el fallo de la Corte Suprema y decía viva la libertad. No hay libertad sin vida. Ya estuvo acá con nosotros Javier Milei y nos explicó que a nosotros nos llamaba la atención cómo un liberal puede estar en contra del derecho de una mujer de poder elegir sobre su cuerpo. O sea, hay una gran contradicción en Javier Milei. Para Javier Milei, una persona puede vender sus órganos porque es dueña de sus órganos y el Estado no puede regular, yo te quiero vender un riñón a vos, te lo puedo vender porque es mi riñón y vos me lo podés comprar. Y el Estado no puede regular eso. Por más que hoy haya leyes que lo prohíban, dice que hay que cambiar, hay que desregular y que la venta de órganos entre personas debe estar permitida porque es un principio de decisión propia de nuestro cuerpo que no debe violar el Estado. Pero a la vez está en contra del aborto, que también es un derecho personal. En rigor es un conservador que cree en el libre mercado. En rigor es eso. Aunque él se llame liberal, en términos de ciencia política, es un conservador que cree en el libre mercado. Está perfecto, pero no comulga con todas las tesis del liberalismo. Claro. Bueno, a propósito de este fallo, digo, te di 2 ejemplos. Con el correr de los días vamos a ver a muchos dirigentes políticos que se opusieron al aborto, que seguramente van a saludar este fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y van a decir que acá nos equivocamos o que el Congreso se equivocó al sancionar la ley. Y por supuesto van a estar los que están a favor, que defendieron la ley, que van a hacer todo lo posible porque no tenga modificaciones. Digo esto porque nosotros, este año no hay elecciones. Vamos a tener elecciones el año que viene. No vaya a ser cosa que el debate de los Estados Unidos sea tan fuerte, tan pesado y que tenga una carga pública y que se instale tanto en la agenda de noticias internacionales o en la agenda pública mundial, que nosotros pasemos a las elecciones presidenciales, aún teniendo una ley ya aprobada, discutiendo el tema del aborto. Bueno, se derramó ya hoy ese debate. De hecho, Gabriela Cerruti, la vocera de Alberto Fernández, criticó esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero en otros países salieron otros líderes a criticarlo, por ejemplo, Trudeau, el premier de Canadá, y también Emmanuel Macron, el presidente de Francia, salieron a criticar la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, así que evidentemente esto que pasó en Estados Unidos ya está derramando a otros países y es probable que ese escenario que describía suceda. Bueno, vamos a ir a un corte y a la vuelta, en el último bloque, te vamos a mostrar las últimas 2 encuestas a nivel nacional. Partido político. ¿A qué partido político, a qué coalición votaría la gente hoy si tuviéramos las elecciones presidenciales? Y otra encuesta que nos muestra, dentro de cada frente político, del oficialismo y de la oposición, quiénes son los referentes que mejor imagen o que más miden, pensando en posibles internas que puedan existir en las PASO del año que viene. Ya volvemos. Falta mucho para las elecciones, pero el avispero se revuelve. En la Argentina vivimos la política y las encuestas siempre están a la orden del día. Tenemos 2 encuestas. Una simple, una placa simple. Partido político que realizó la consultora Fixer. Por partido político, si hoy tuviéramos
elecciones presidenciales, qué coalición votaría la gente y cómo se darían los resultados. Vamos a ver esa encuesta y la otra es más detallada. Según Fixer, hoy, si votáramos hoy, Leandro, el 45% votaría Juntos por el Cambio, 31% Frente de Todos, 13% La Libertad Avanza y el 1% al Frente de Izquierda. Este escenario indica que Juntos por el Cambio ganaría en primera vuelta, porque según la Constitución, con más de 40 puntos y 10 de ventaja, sí. Ganarías en primera vuelta. Aparte, si es 45,5, también ganás en primera vuelta, porque con 45 sos, no hace falta un balotaje. Lo que muestra esta encuesta es que el Frente de Todos mantiene el 31% que sacó en la última elección, crecería... Sí, llama la atención la diferencia, ¿no? 14 puntos. Pero en la última elección fueron 10. Sacó 41 a 31, prácticamente la última elección de término medio de noviembre. Acá hay mantener los 31 puntos del Frente de Todos, un crecimiento de 4 puntos de Juntos por el Cambio. Y La Libertad Avanza, que llegó a medir 18 puntos en algún momento, ha decrecido en los últimos tiempos. Este número, yo creo que no es así. Yo creo que es un poco mayor. La izquierda siempre está en 5 o 6 puntos, debería ser mayor. Pero bueno, por supuesto que él debe tener un margen de error y bueno, y estamos lejos. Pero lo curioso es que esta encuesta de Fixer pone a Juntos por el Cambio ganando en primera vuelta. Vamos a la otra encuesta de la consultora. ¿Cómo es la otra de la consultora? Soplame, pájaro, por favor. SIC. Acá tenemos SIC. 6GP. También por partido político. Bueno, esta es más rara. Pone con 29,66 prácticamente 30 puntos a Juntos por el Cambio y al Frente Todos con 19,67. A ver, mantienen los 10 puntos de diferencia de la última elección, pero con un caudal o una intención de voto mucho menor para cada uno. Muy abajo, sí. 10 puntos menos cada uno. Y muchos indecisos, ¿no? 18,6%. de indeciso, que es lógico a esta altura del tiempo que hay esa gente que no... Mucha gente cuando le preguntan a quién van a votar dice no sé, porque falta, no tiene ganas de pensar. Libertarios con 14 puntos, más o menos como da la otra 13. Impugnados 5, a ninguno 4,67. El peronismo federal con 3 puntos. Frente Izquierda 3 puntos. Otras fuerzas 1,6. Lo curioso a nivel partido es que se mantienen los 10 puntos, 10, 11 puntos de diferencia a favor de... que dieron las últimas elecciones, ¿no? A favor de Juntos por el Cambio sobre el Frente de Todos. Lo que hay es una baja. Uno, a lo mejor esto proyectado te podía dar 40-30, como dio la última elección. Claro, pero y bueno, esto sin saber todavía cuáles van a ser los candidatos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de los candidatos. A ver si cambiamos la placa. Mirá, en una interna, esto es interna, no quiere decir que tenga esta intención de voto a nivel nacional. Juntos por el Cambio. Dentro de Juntos por el Cambio le pusieron este menú a la gente. Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, Gerardo Morales. Bueno, entre estos 5 posibles candidatos a presidente, ¿a quién votaría? El 31,43 eligió a Mauricio Macri. A mí me sorprendió que haya ganado Macri. Sí, mucho. Me sorprendió. Y te digo, ¿por qué me sorprende también? 30,86 a Patricia Bullrich. 29,14 a Larreta. O sea, el PRO le gana por lejos a los candidatos radicales porque Manes tiene solo 3,43 y el gobernador de Jujuy. Si la interna se celebrase así, sería una interna de 3 tercios. Pero entre estos 3 candidatos del PRO, digo, lejos los candidatos radicales. Por eso empieza dentro de Juntos por el Cambio a tallar muy fuerte la idea de hacer fórmulas mixtas. A mí lo que me llama la atención de esta intención de voto, tomando en cuenta esta encuesta, es que a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri los enrola en el mismo grupo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, o sea, yo no creo que los dos sean candidatos. Si son candidatos, va a ser uno de los dos. Y esto potenciaría esos 30 puntos que más o menos tiene cada uno y perjudicaría a Horacio Rodríguez Larreta. Pero esta es la única encuesta que yo vi donde el jefe de gobierno no la encabeza, dentro de... Las demás lo dan arriba. Las demás lo dan arriba y por bastante diferencia. Y el radicalismo en esta estaría muy lejos. La otra pregunta que tiene esta placa, que es muy interesante, ¿considera que Javier Milei debería estar dentro de la coalición Juntos por el Cambio? Viste que se habló mucho sobre la incorporación de Javier Milei. Bueno,
el 57% dice que no y el 32% dice que sí. Y hay un 10% que no sabe. Lo que indica de que para el votante de Juntos hay un rechazo considerable a la figura de Milei. Porque un 57% es mucho más que la mitad. Y habría que ver no sé si cuándo se realizó esta encuesta, porque recordemos que Javier Milei, creo que esta encuesta se realizó a principios de mes, porque la baja de intención de... A ver, Pájaro, contame. Principio de mes, exactamente. Justo cuando comenzaron las declaraciones polémicas de Javier Milei respecto a la libre portación de armas, la venta de órganos, todo, y cayó un poco su imagen. Pero que esto podría ser mayor. Pero en general, y este es un mensaje que debería tomar Todos Juntos por el Cambio, la mayor parte del electorado no lo quiere a Milei dentro de Juntos por el Cambio. ¿Vemos la otra placa? A ver, dentro del Frente de Todos. Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alberto Fernández, Eduardo Guado de Pedro, Sergio Massa, Los Medidos. Yo acá no tengo dudas y estaba convencido que siempre Cristina es la que más mide. Digamos. El voto duro del Frente de Todos lo tiene Cristina. Ese es el problema que tiene el Frente de Todos. Por un lado, tiene una lideresa como Cristina Kirchner, que tiene una intención de voto que puede estar en el 25, 30, 27, 28, inamovible. Y el resto no mide. O sea, Cristina no le alcanza eso para ganar, pero tampoco permite que crezca nadie. Parece un nogal, a la sombra no crece nadie. 16-38 para Axel Kicillof, 10 puntos para Alberto Fernández, 6 para Guado Pedro y un sorprendente 4 puntos muy bajo para Sergio Massa. Sí, bueno, la imagen de Massa cayó muchísimo en los últimos años. Al calor del crecimiento de él como un gran componedor dentro de la coalición del Frente de Todos, cayó su potencia electoral. Y tenemos acá, mirá, las imágenes. Massa tiene 14 de imagen buena, 19 regular, de mala 10, 46 muy mala. Una imagen negativa del 56,68%, muy alta. La imagen negativa es muy alta y la positiva 17. Patricia Bullrich, 22 muy buena, 22 buena, 28 muy mala. A Patricia la ecuación le da mejor, 45,20 positiva, negativa 36,48. ¿Hay otra? Ahí está. Cristina. ¿Ves lo que le pasa a Cristina también? Sí. Cristina tiene una imagen positiva del 21,91, pero una negativa del 62. Debe ser una de las imágenes negativas más altas de la política. Pero este 21, quizás yo creo que es un poco más a la hora de intención de voto, puede estar en 25, es inamovible. Haga lo que haga Cristina, lo sigue teniendo, pero la imagen negativa es muy alta. Javier Milei tiene una imagen positiva de 28 y una negativa de 42. ¿No? Regular 22%, mira, un montón también. Bueno, no sé. Y la última, los dos presidentes, el expresidente y el presidente. 18% de imagen positiva para Alberto Fernández, negativa 64. Esta es peor que la de Cristina. Peor, sí. Negativa. Y Mauricio Macri, 27,6 positiva, 46 negativa. Sigue teniendo más alta la negativa que la positiva, aunque está mejor que su sucesor. Por eso cuando vemos cómo miden al interior de los espacios en las internas, también hay que tener en cuenta cuánto medirían en una elección general contra un rival. Claro. Porque Macri, que es el más votado en la interna, según esta encuesta, tiene una imagen negativa superior a Patricia Bullrich. Una cosa la interna y otra cosa la general. Exacto. La última, rápido que nos vamos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, jefe de gobierno. 22 positiva, 59, casi 60 la negativa de Kicillof. El jefe de gobierno 34 de positiva 30 y 34, prácticamente parejo. Está en tablas. Está en tablas, Horacio Rodríguez Larreta, tanto positiva como negativa. Bueno, falta mucho todavía, pero era interesante ver los números como están hoy. ¿A cuántos meses de las elecciones? Supongamos que será en octubre del año que viene. Faltan todavía 15 meses, 15, 16 meses. Bueno, nos estamos yendo. Fin de semana con mucho frío en la Ciudad de Buenos Aires. A abrigarse, a entretenerse, a pasarla bien. Nosotros estamos de vuelta el lunes a las 21 para acompañarte y contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo con esto que hoy nos toca. Que tengan lindo fin de semana y gracias por acompañarnos. Hasta el lunes.